Bueno, y es noticia hace por lo menos 3 semanas la intensidad de las lluvias en una región de la provincia de Santa Fe, centro-oeste principalmente, sur también hay que agregar. La frecuencia, el volumen de agua caída representa lo que en muchas localidades o regiones es lo que anualmente llueve, y esto se registró en 3 semanas, por lo cual el colapso de ciertas estructuras o ciertas situaciones fue notable. Y además es interesante conversar con especialistas, en este caso un santafesino, un investigador santafesino, hasta dónde incide, por qué se producen tantas lluvias en tan poco tiempo, si esto es un fenómeno que tiene que ver con un cambio de paradigma, si es un fenómeno que vino para instalarse y quedarse, tiene que ver con cierta recurrencia histórica, tal vez en materia climática, y además es interesante pensar cómo podemos diseñar o cómo pueden los representantes, los gobernantes, pensar estrategias de gestión pública, obras o lo que sea, para proteger a las comunidades, los bienes de las comunidades y para proteger la siembra, ¿no? Y la cosecha, que es realmente el motor de la actividad económica, por lo menos en la provincia de Santa Fe, un motor importante. Está con nosotros Miguel Lovino, que es investigador del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cómo te va, Miguel? Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación. Miguel Lovino ha sido consultado en los últimos días por el diario El Litoral, una nota muy interesante publicada el fin de semana por Juan Manuel Fernández, por distintos medios de comunicación, LT9, LT10, diversos medios de comunicación que lo consultaron. Y hoy que tenemos tiempo, y espero que él también lo tenga, claro. Me gustaría saber, él ha basado su doctorado en estudiar el cambio climático y el impacto de las lluvias en la región, y me gustaría saber cuál es tu primera impresión cada vez que ves fenómenos de estas características en la provincia de Santa Fe. ¿En qué pensás inmediatamente? Bueno, pienso que justamente las lluvias hace 30 años que se vienen intensificando, tanto en magnitud como en frecuencia. Estas lluvias intensas localizadas, ¿sí? Independientemente de los fenómenos globales que dominan la variabilidad del clima en la región, estas lluvias localizadas, muy localizadas, lluvias intensas, se vienen intensificando. Y de hecho en los últimos 4 años hubo 8 fenómenos, a una razón de 2 por año, digamos. Entonces, pienso y enseguida considero que hay que adaptarse urgentemente a este nuevo panorama, a este cambio que ha sufrido la región en cuanto a lluvias intensas. Por lo menos en los últimos, del 70 de esta parte, se han incrementado y la tendencia es creciente. Es esperable que al menos este escenario se mantenga. ¿Por qué sucede lo que sucede? Es un fenómeno que recurrentemente, cada tantos años en el mundo y en las regiones se da, o si hay respuesta a eso primero, o es un fenómeno que crees que forma parte justamente de una cuestión cíclica, pero que como todas las cuestiones cíclicas puede quedarse largo tiempo. Bueno, nuestra región es eje de una gran variabilidad, o sea, hay periodos húmedos y periodos secos en muy corto tiempo. Eso nosotros lo llamamos variabilidad interanual, ¿sí? Esta variabilidad interanual está dominada por fenómenos que se conocen mucho, como el ENSO, que es el fenómeno del Niño o la Niña, ¿sí? U otros fenómenos atmosféricos oceánicos, que también inciden, lo que es el Océano Atlántico incide mucho, pero hay otro tipo de fenómenos que son de corta escala, ¿sí? De corta escala de duración en el tiempo, de 10 a 30 a incluso 90 días. Estos fenómenos son muy difíciles de predecir. Ahora, por ejemplo, en este momento que estamos en una fase niña, que se supone que en la región debería ser de normal o incluso un poco más seco, aunque la niña es débil, casi es una condición neutral del Océano Pacífico, se instaló en el Océano Pacífico Sur un sistema que la gente del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires estuvo investigando, que lo denominó patrón CIS. Este patrón CIS tiene un periodo de vida de entre 10 y 30 días y ocasiona en su fase de presión baja en la región humedad por encima de lo normal, y si sumamos a que esta región es en el mundo la segunda región en donde se producen más tormentas convectivas,
en verano y en primavera, incluso hasta llegado el otoño, esos patrones conjugándose pueden hacer que aún en un entorno de una variabilidad no tan acentuada en niña, se produzcan este tipo de precipitaciones intensas. Y si le sumamos que en los últimos 40 años las precipitaciones intensas crecieron, digamos que el escenario es, ojo, abramos enseguida los ojos y pensemos en qué prevención o en qué medidas de prevención tenemos que pensar en este nuevo escenario climático. O sea que hay en principio una información científica que suministra un grupo que recoge el comportamiento de un océano, en principio, que si ese comportamiento es A o B, puede repercutir en mayor presencia de humedad, me pareció en la región, eso, sí. En la región. Digamos que eso se puede verificar empíricamente y científicamente. Sí. Lo que pasa es que en estas cuestiones climáticas o en la influencia de los océanos en la región, en corta escala, como te decía, aún requiere muchísimo más estudio, ¿sí? No es solo eso, la dinámica de los procesos del tiempo en la región es muy inestable, digamos. La región tiene mucha inestabilidad y es lo que yo te decía, se forman estas tormentas convectivas de verano por diferentes procesos, la corriente en chorro y otro tipo de procesos físicos que las ocasiona y que son muy difíciles de prever. Por eso los pronósticos estacionales que dicen las lluvias serán normales o las lluvias serán incluso menores a las normales, no pueden prever estos fenómenos que ocurren en poca escala de tiempo, digamos. De ahí la importancia a tener un seguimiento continuo de los pronósticos del tiempo a escala corta, digamos, hasta de 7 a 10 días, digamos. Por lo tanto, todo pronóstico que leemos habitualmente por interesarnos si salimos con paraguas o no, va a ser escaso en información, por lo menos va a estar rengo en cuanto a otro tipo de información que con la que no contamos. O contamos con esos, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional cuenta con todo el volumen de información científica como para elaborar un pronóstico, o le falta alguna otra información. Claro, el Servicio Meteorológico recoge mucha información en sus pronósticos, hace distintos tipos de pronósticos estadísticos o dinámicos con modelos, ¿sí? Pero yo creo que no es que le falte información, sino que la comunidad científica aún no ha trabajado lo suficiente. No, ha trabajado muchísimo y ha avanzado mucho en los últimos 20 años, pero falta mucha investigación para mejorar la predictabilidad del tiempo, ¿sí? Muchísimo más si vos pensás en una escala un poquito más larga, o sea, estacional. Hay mucha incertidumbre en los procesos meteorológicos y en los procesos del tiempo, y si lo alargás en la escala, aún es más difícil de prever. No sé si soy claro. Clarísimo. Porque ¿en dónde, imagino, en algún momento de tu tarea como investigador, se cruza la relación que puede o podría tener la utilización del suelo? Bueno, hubo un fenómeno que en los 90 empezó a aplicarse, tal vez antes, que se llamaba la siembra directa, que algunos la demonizan y aseguran que la rotación del suelo no es la óptima, y hay quienes agregan que además el modelo productivo de sojización también está haciendo tiene efectos devastadores, por lo menos en la absorción del agua cuando ya está caída. ¿Qué hay de mito, qué hay de cierto en todo esto? Bueno, se han hecho varios estudios científicos en la materia. Es muy complicado diferenciar las condiciones antrópicas de las condiciones naturales, justamente porque, por esto que te explico, hay muchísima variabilidad y no es tan fácil establecer una correlación entre el aumento de las lluvias y las condiciones antrópicas o la influencia del hombre, ¿sí? De todos modos, hay algunos estudios que han demostrado que se han modificado ciertos comportamientos del ciclo hidrológico. Particularmente lo que más influenció es el cambio de uso de suelo en la zona del Alto Paraná, ¿sí? Lo que es sur de Brasil, en cuanto al incremento de los caudales del río Paraná. Eso está muy probado. Pero aún en la zona núcleo de cultivos de Argentina, que incluye Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, el norte de Buenos Aires, no hay una demostración cabal o empírica fuerte de que esto haya pasado, pero se está trabajando mucho al respecto y sí hay alteraciones en los procesos climáticos, ¿sí? Pero no se puede todavía decir con certeza que hay una correlación entre el incremento de las lluvias y estos procesos antrópicos. De todas maneras, una reflexión muy a trazo grueso. El cambio del paradigma del modelo productivo
seguramente podría redundar en un beneficio futuro. La continuidad de un modelo productivo con estas características probablemente no. ¿Podríamos decir eso? Sí. Eso es con mucho sentido común, claro, seguro que sí. Principalmente por el tema de la absorción, de la capacidad de absorción de los suelos, ¿sí? El desmonte o el desmonte excesivo ha causado un problema muy grande que es la reducción de capacidad de infiltración de los suelos. Al reducirse la capacidad de infiltración de los suelos, el escurrimiento es mayor. Obviamente los volúmenes de agua que llegan a los centros urbanos o que inundan el sector productivo, el campo, es mayor, ¿sí? Entonces, si bien los procesos del clima o la lluvia no se ve afectada, ese escurrimiento se ve muy afectado y provoca o favorece los anegamientos, tanto temporales como algunos anegamientos permanentes en la región. Sí. ¿Hay algún lugar en el mundo en que se esté pensando esto y se estén aplicando políticas al respecto? Y la segunda pregunta es, como lo planteaba al principio del programa, ¿es una política que excede a las provincias, a los municipios ni hablar, me parece, a las provincias como estados autónomos a la hora de la discusión sobre la protección del medio ambiente y la elaboración de políticas a largo plazo? ¿Y es una política que debe elaborarse y pensarse a nivel macro, regiones, naciones? ¿O pensás que puede las provincias aportar individualmente alguna solución? Voy de atrás para adelante. Bueno, empiezo con la primera. Si hay lugares en el mundo, es una cuestión muy delicada y difícil de llevar a cabo, porque ¿cómo tratar de explicar o de lograr un sistema productivo que está creciente, hablando del sistema agrícola ganadero, ¿no? que está en auge, creciente, con muchas mejoras genéticas? Es difícil adaptarlo en este momento. No sé si me explico. Sí. Es como si los servicios ecosistémicos, que son los servicios que brinda el ecosistema a través de su comportamiento natural, se tendrían que valorar al nivel de una plantación de soja, ¿sí? En este momento, si vos económicamente hablando, valorás lo que es un servicio ecosistémico de un bosque nativo al lado de una plantación de soja, no tenés chances, ¿me explico? Entonces, en el mundo se está tratando de que este concepto de servicio ecosistémico tome valor y se reconozca como un servicio económico. En eso se está trabajando muchísimo. En nuestra zona hay varios proyectos que lo están haciendo, en Europa se está ya gestionando de buena manera y en Estados Unidos mucho también. Que se transforme en un servicio económico porque debe reemplazarse la economía. Por el propio servicio que brinda el ecosistema. El bosque nativo o el monte Pero no nativo. significa pensarlo en clave económica. Sí, valorarlo como clave económica. Sí. ¿Qué perdemos si desmontamos? ¿Sí? ¿Qué cantidad de dinero? Es difícil hacerlo, pero hay muchos estudios que ya lo están haciendo. Sí. Y con respecto a la segunda, que es provincia a más, digamos, si lo pensás a escala subcuenca o cuenca, ya es complicado. Suponte una cuenca chica como es la cuenca del arroyo Cululú, aquí en la zona del oeste de la provincia, sí, ¿no? Ya es difícil regular la escala cuenca. Hay estudios que se están haciendo a escala cuenca, pero es muy necesario, te diría urgente, plantear un estudio macro, pensar en un estudio a gran escala en donde se parta de las subcuencas, pero se vaya a lo macro, que haya trabajo interjurisdiccional, tanto entre cuencas en la misma provincia como entre las provincias, digamos. Desde el rol de investigador, evidentemente has atravesado distintas disciplinas a la hora de evaluar tu tesis doctoral y además de llevar adelante tu rutina. ¿En dónde está flaca la investigación en este ámbito y en dónde la Argentina está al nivel de cualquier país desarrollado respecto a este tipo de investigaciones? Bueno, está flaca en recursos, muy flaca en recursos, y está muy bien en recursos humanos, en recursos económicos, ¿no? Y está muy bien en recursos humanos. Los investigadores argentinos que se van del país son muy exitosos. Y después, bueno, en cuanto a materia climática... ¿Y por qué sucede eso? Porque la propia dificultad genera... Las universidades argentinas son buenísimas. La calidad de los egresados de las universidades nacionales argentinas es muy buena y es muy valorada afuera. Yo te hablo, no he tenido chance de viajar mucho, pero he estado en Estados Unidos y he visto que los jefes de investigación de los distintos centros de investigación son argentinos,
hay muchos jefes argentinos, y si vas a Europa, la gente que se va a Europa trabaja y realmente es muy exitosa, digamos, tiene mucha capacidad, y las universidades argentinas han formado muy buenos profesionales. Por supuesto que luego de que se van de acá se encuentra con otro tipo de recursos, quizás otro tipo de red en cuanto a promover la investigación. Entonces, sus trabajos, desde lo básico a lo más aplicado, son mucho más valorados y tienen otro tipo de facilidades para comunicar la ciencia también. No digo que aquí en Argentina no la haya, ojo. Quizás aquí en Santa Fe todavía estamos un poquito más alejados del centro, que es Buenos Aires, en donde UBA maneja el mayor volumen de investigadores y es el centro más grande, pero regionalmente podemos hacer muchas cosas. Yo creo que hay mucho para hacer cosas, digamos. Sí, lo que no tenemos es la capacidad y los recursos que tienen, digamos, los países, si querés decirlo, de primer mundo. Ya que te tenemos acá, no vamos a desaprovechar la oportunidad de preguntarte qué vamos a encontrar. ¿Vamos a seguir mirando el cielo a cada rato durante un largo tiempo los santafesinos? ¿Y cuál es el pronóstico de acuerdo a los datos que estás recabando que podemos enfrentar? Bueno, la noticia es bastante buena. Ahora, por lo menos hasta el fin de semana o en estos próximos 7 días, los días van a estar lindos, va a ser calor. De hecho, el centro en el que yo trabajo tiene un pronóstico que está libre. No sé si la comunidad por ahí sabe, pero puede acceder y verlo. Y tiene un muy buen grado de acierto. Y bueno, pronostica para los próximos días calorcito y días lindos, digamos. Así que... ¿Y a más largo plazo, te animás? Hasta los 10 días yo me animo a decirlo, hasta los 7 días. Después no me animo más. No, de todos modos seguimos en fase niña. Lo que pasa es que al estar en una estación como el verano, se desarrollan tormentas que pueden causar lo que han causado, ¿sí? Este patrón que la gente de la UBA te explicaba antes, que ha causado las lluvias, se está debilitando un poco, pero está todavía presente, así que la inestabilidad puede volver en cualquier momento. Pensaba, entre otras cosas, te escucho y pensaba en los investigadores santafesinos, Raquel Chan, la investigadora local, y sus semillas sobre el estrés hídrico, entre otras hallazgos e investigadores que tiene nuestra región. Me quedó pendiente una pregunta de la primera parte de la entrevista. ¿Se puede pensar en obras de infraestructura macro frente al dato a conocer que durante un largo tiempo por lo menos el clima va a responder de la manera que está respondiendo? ¿O qué tipo de medidas se podrían llevar adelante para proteger la producción, para proteger las ciudades? Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que las obras de infraestructura son muy necesarias, pero antes de las obras de infraestructura hay un estudio generalizado o intercuenca o interprovincial que tiene que regular, yo creo que la nación en este momento, en donde se tiene que hacer un estudio de gestión integral de riesgos climáticos y de recursos hídricos para determinar cuáles son las obras que hay que hacer, ¿sí? Porque se pueden hacer obras estructurales. Luego de la inundación de Santa Fe se ha hecho una obra muy grande en defensa, en la ampliación de la luz del puente, sí, pero excelente, es necesario. Se estudió aguas arriba, se estudió aguas abajo, quizás acá está faltando una pata que deba profundizarse, no sé si me explico. Sí. La obra ¿Te referís al puente de la autopista, que tenía 150 metros, se amplió a 300? Exactamente. Y la obra de protección vial, que además es una obra vial, que es la circunvalación hasta Recreo. Exactamente. Se han hecho obras que son muy útiles y muy necesarias, pero quizás aún aguas abajo haga falta más obras, o aguas hacia arriba haga falta más obras, digamos. ¿De este tipo? De este tipo, sí, claro. Pero primero hay que hacer un estudio básico, pensando en una gestión integral, ¿sí? Cuando me refiero a gestión integral es ver el problema integralmente, ¿sí? No localizadamente. No podemos pensar solamente en Santa Fe, claro, o pensar solamente en Rosario, sino ver el problema integralmente. Bueno, de hecho la discusión por estas horas es el agua que llega de Córdoba. No puedes iniciar una obra pública en la provincia sin consultar a los cordobeses qué piensan hacer ellos. O al Chaco qué piensan hacer con otras medidas futuras. Gracias, Miguel, por la visita. No, por favor, un placer. ¿Cuántos años tenés? 32. 32 y sos doctor, ¿no? Soy doctor, sí.
Y tu tesis fue sobre este tema. Sí, impacto ambiental de la variabilidad y el cambio climático en la región. ¿Y ahora qué se viene? Y ahora quiero tratar de ingresar